vemos que en este pasaje que vamos a ver, Dios deja muy claro que la prioridad debe ser Dios, debe ser lo espiritual, debe ser lo eterno, debe ser nuestra relación con Dios y con los demás. Muchas veces vivimos problemas de limitación o de escasez, y no porque sea un castigo, sino por falta de orden, por no administrar lo que Dios ya nos ha confiado. ¿Sí? Entonces, todos queremos más, aunque no digan amén, pero va a venir en medida de la administración. Si eres buen administrador, Dios te va a confiar más. Eso está muy claro en la Biblia. ¿Sí? Al que más tiene, más se le va a confiar. ¿Por qué? Porque dio buenos resultados, porque administró bien lo que tiene. En el libro de Crónicas, vamos a ver el antecedente de este pasaje de Ageo, el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, verso 17. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos, o sea, los israelitas. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá, los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente, mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. 19. Luego su ejército quemó, ¿qué cosa? El templo de Dios. Recuerde, ese templo tan suntuoso, tan lujoso, donde David había acumulado tanta riqueza, donde Salomón invirtió la sabiduría que Dios le dio, y mucha gente trabajó para levantar ese templo para gloria de Dios. Ahora está siendo quemado. Qué tremendo, ¿no? Incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Destruyó por completo todos los objetos valiosos del templo. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes, entre ellos Daniel, el profeta Daniel, y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos, hasta que el reino de Persia llegó al poder. 21. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por el profeta Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron, ¿cuántos? 70 años, tal como el profeta había dicho. Verso 22, y aquí es donde en este periodo, el verso 22 en adelante es donde está el profeta Ageo profetizando, y otros profetas contemporáneos de Zorobabel y de los demás que fueron llamados a reconstruir el templo del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Qué hizo? Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Noten esto, que Ciro es un rey persa, no es un rey hebreo, no es cristiano, no es creyente, todavía no había cristianos. No estaba Cristo, pero no era creyente en Dios, no era del pueblo de Israel, es un hombre pagano, y sin embargo Dios mueve el corazón de Ciro. Entonces Dios mueve los corazones incluso de los incrédulos, incluso de los ateos, de quien sea. Cuando Él tiene un plan, un propósito, Él va a utilizar a personas que menos nos esperaríamos. Y es el caso de la historia del regreso del exilio de los hebreos. Ahora, ¿qué puso en el corazón de Ciro? Es más, antes de que naciera Ciro ya se había profetizado de este hombre y de lo que haría. Verso 23. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y esto es algo bien interesante, que aunque no era del pueblo de Israel, él reconoció que el Dios del cielo, que el Señor de señores, había concedido las victorias en las guerras, las conquistas, de extensión de su reino, pero también le hizo un encargo en particular. Y aquí hay dos cosas importantes que yo quiero señalar. Una es el que tú y yo podamos reconocer que lo que somos, que lo que tenemos, es porque Dios nos lo ha concedido. De eso se trata el cristianismo, que está en nuestra vida centrada en Dios, que reconocemos que todo lo bueno, que todas las bendiciones que tenemos son un regalo de Dios, algo que nos confía porque tiene confianza en que tú y yo seremos buenos administradores.
Y como dije al inicio, que si administramos bien eso que nos confía, nos va a dar más bendiciones. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea. ¿Cuál era la finalidad esencial de que regresaran los del exilio a su casa, a su país, a su ciudad? Reconstruir la casa del Señor. ¿Sí? Entonces, por eso el profeta Ageo los confronta. Oigan, Dios los trajo con una misión, les proveyó los recursos, y en lugar de estar haciendo lo que era esencialmente la razón de su venida, de su retorno, se están enfocando en sus asuntos personales. ¿Es acaso bien que ustedes vivan en esas casas lujosas, esas casas aterzonadas, o sea, que con la mejor madera, con los mejores muebles, con aire acondicionado, con pantalla de esas de no sé cuántas pulgadas? No, todavía no había todo eso. Pero todos los lujos de aquel tiempo ya los tenían ellos ahí en su casa. Dice, casas lujosas, casas bien cómodas, y mi casa en ruinas. O sea, lo espiritual, lo esencial, la razón por la que los traje, ya la olvidaron. Entonces eso es, creo que el tema central hoy, ¿verdad? Que yo quisiera que te fueras en tu corazón. Hay una razón por la que Dios te ha hecho su hijo, por la que Él te ha bendecido, y es que le demos gloria a Él. Es que lo demos a conocer a Él. Y empieza con el reconocimiento que tus logros, tus éxitos, tus bendiciones tienen el inicio en Dios. Dios es el originador, es el generador, es el que da el sustento y la provisión. Amén. En contraste con esto, si tú todavía no te capta bien eso, puedes leer Daniel capítulo 4. El mismo rey que Dios utilizó para castigar a Israel por su rebeldía, ese rey en un momento, dice el capítulo 4 del profeta Daniel, que Nabucodonosor, después de todos los éxitos que tenía, ¿verdad? Incluso ahí los jardines colgantes de Babilonia, que eran una de las 7 maravillas, no sé si recuerdan. Y él estaba contemplando esos jardines y todo su palacio, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado para mi gloria, para que me reconozcan? Y todavía estaba hablando cuando viene, ¿verdad? Una sentencia sobre él, y por no darle gloria a Dios, por no reconocer a Dios, pasaron 7 años que vivió como buey. Yo creo que de ahí sacaron esa palabra, decirle buey a los muchachos, dice así, usted puede leerla, que como buey anduvo comiendo pasto, que le salieron pelos y le crecieron las uñas, ¿verdad? Hasta que reconoció que lo que era y tenía era de parte de Dios. ¿Sí? Entonces hay un contraste muy marcado ahí entre Nabucodonosor y Ciro. Ciro está reconociendo que todo lo que tiene, todos sus logros, sus éxitos eran por la mano de Dios, pero que tenía un encargo, ¿verdad? Y sin embargo, él solamente tuvo eso en su corazón, abrió la puerta para que regresaran, un anhelo que había en los hebreos era regresar a su patria, pero con una misión: reconstruir la casa de Dios, reconstruir el templo. Entonces tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra, y es extender el reino de Dios, dar a conocer a Jesucristo, y Dios quiere que seamos personas ordenadas, personas prósperas, porque eso le da honra, le da gloria. Cuando vivimos en miseria, en pobreza, en desorden, eso desacredita a Cristo, desacredita a Dios, ¿verdad? ¿Y quién va a querer, quién va a envidiar una vida en derrota, en frustración, y que siempre se anda quejando? Si le hablas tú de un Dios próspero y que estás bendecido y te ve todo agüitado, todo sin peinarte, descuidado, pues no es nada atractivo, ¿sí? Entonces Dios tiene de alguna forma un compromiso de bendecirnos, porque si no, entonces traeríamos cierta deshonra, ¿sí? Pero Dios ya nos ha bendecido. Ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es. Entonces, aquí el asunto es que nos reenfoquemos en la misión que tenemos, como la tuvo Ciro, como la tienes tú y yo, y Dios ha tocado el corazón de cada uno de los presentes, así como tocó el corazón de Ciro, que Dios nos está llamando a que reconstruyamos, ¿verdad? Cada uno unidos podemos hacer la diferencia.
Entonces no enfocarnos en lo personal, sino saber que somos parte de la iglesia, somos parte del proyecto, parte del equipo que Dios nos ha invitado a colaborar con Él. Dios nos ha invitado a contribuir con Él. Entonces que Dios, ¿verdad?, nos permita ver a nosotros, nuestra vida, nuestra carrera, nuestra empresa, lo que seamos, ¿verdad?, como una extensión de su reino, como una sucursal de su reino, como un lugar donde Dios quiere que lo demos a conocer. Dios nos permita entonces ver en esta escritura y las demás la obra de Dios para nosotros. Miren lo que dice el capítulo 2 2, verso 8 del mismo profeta Ageo. Porque como dije, el problema no es los recursos, Dios provee los recursos cuando caminamos en fe y en obediencia a realizar la tarea que se nos ha asignado. Tenemos que saber que su reino, ¿verdad?, se va a extender en proporción a la entrega, a la inversión que hagamos cada uno de nosotros. Dios quiere que nos decidamos a construir, demos pasos de fe y la bendición viene sobre nosotros. Dios tiene planes de provisión, siempre los ha tenido. Fíjese, regresando un poquito al inicio, yo hoy leí capítulo 28 de Éxodo y está hablando ahí de la importancia de las vestiduras de los sacerdotes. Y dice, para que sea algo esplendoroso, algo hermoso. Y dice, yo di sabiduría para que lo confeccionen bien. Y da detallado cómo se deberían hacer incluso los calzoncillos, de qué material y todo. Cómo Dios tiene cuidado hasta los detalles que parecen insignificantes, ¿sí?, porque somos sus representantes. Bien, cuando construyeron el tabernáculo, se gastó mucho material muy caro del que habían traído de Egipto, ¿sí? Entonces en cada momento Dios ha tenido la forma de proveer, ¿verdad? Y hoy no es la excepción, Dios está proveyendo. Así es, Dios está proveyendo. Entonces que el enfoque hoy, que ya tienes que tú y yo volvernos a lo esencial, a lo primordial, la razón por la que nos redimió, por la que nos ha bendecido, es para que bendigamos a otros, para que invirtamos en la extensión de su reino. Y el recurso nunca va a ser un limitante. Mira lo que dice Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Qué dice? Ahí está en la pantalla. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, esos billetitos que traes en tu cartera, que tienes en el banco, tú solamente eres administrador. Dice el Señor, mío es todo el oro, toda la plata. Para Dios nunca ha sido un problema la provisión, los recursos. Como ya miramos, Él proveyó. En el tiempo del tabernáculo, los egipcios les dieron a los hebreos todo lo que pidieron: mucho oro, mucha plata, muchas cosas que necesitaron después para construir el tabernáculo y para confeccionar la ropa de Aarón y de todos los sacerdotes, que era primorosa, era de lo mejor, de primera calidad. En el tiempo de Salomón miramos cómo David proveyó, Dios les dio mucha abundancia para construir aquel templo tan suntuoso, tan hermoso. Y ahora estamos viendo en este caso la reconstrucción. Dios dice, el problema no es el dinero, el problema no es el recurso, el problema es tu corazón. Estás enfocado en lo tuyo, de una forma, viviendo una vida egoísta. Si tú das pasos de fe, si tú haces lo que yo te mandé a hacer, yo voy a proveer, porque mío es la plata, mío es el oro. Y Él lo reparte en cada uno según la capacidad que cada uno tenemos. ¿Quieres tener más? Desarrolla tu capacidad. Da pasos de fe, demos pasos de obediencia, y entonces miraremos la provisión de Dios. Amén. En todo esto, ¿verdad?, lo que Dios busca es dónde está nuestro corazón. ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? Y entonces, por eso dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira el capítulo 1 del mismo profeta Ageo. Dios despertó el corazón de Ciro y ahora tenía que despertar otros corazones para que la obra se realizara. Ciro
es el monarca, es el rey, abre la puerta para que regresen del exilio, también les da provisiones para que lo reconstruyan, pero también había que ver quién iba a liderar, quién iba a ir enfrente para llevar a cabo la tarea. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. 1:14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo, o el espíritu o el corazón de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadbac, que sigue enseguida, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. ¿Qué hicieron? El Señor de los ejércitos celestiales. Dios despierta el espíritu, Dios despierta el entusiasmo, Dios toca el corazón, primero de Ciro, ahora de Zorobabel y de Josué y de todo el pueblo. Y eso es lo que está haciendo hoy en este día cada uno de nosotros, despertando nuestro corazón, reubicando, ¿verdad?, el enfoque, la razón por la que estamos en la tierra. No es nada más para reproducirnos y lo que dice, ¿no?, que hay que plantar un árbol o tener un hijo o escribir un libro. No, hay más que eso. Hay más que eso. Si lo haces, qué bueno, ¿verdad? Pero más que eso es compartir el evangelio, extender el reino, ¿verdad? Reconstruir su casa, la casa de Dios. Entonces Dios da la orden, pero también despierta el corazón, despierta el entusiasmo, despierta, toca el espíritu, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está realmente despertando nuestro corazón porque quiere que seamos personas prósperas, personas bendecidas, personas que tomamos todo lo que Él nos ha dado. El capítulo 1 de Esdras también llega en esa época, ¿verdad?, cuando ya la obra está construyéndose, y dice, una vez más, citando, Esdras es la continuación de Crónicas: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Y qué hizo? Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto, y ya lo leímos, ¿verdad? Un edicto dado para que todo el que quisiera regresar a Jerusalén, regresara. ¿Con qué finalidad? A reconstruir la casa de Dios, a reconstruir la casa de Dios, no solamente a regresar a su país original, a su patria, no solamente para que fueran libres, sí, eso, pero más allá que esto era reconstruir la casa de Dios, porque esto es lo que le daba a Dios gloria. Era el centro de culto, el centro de adoración, era el lugar para que las demás naciones conocieran al único Dios verdadero. Entonces es la razón por la que Dios te quiere bendecir, por la que te ha dado paz y alegría, porque hay personas que necesitan esa bendición que Dios nos ha concedido. Verso 5 del capítulo 1 de Esdras. El verso 5: y se levantaron todos cuyo espíritu Dios despertó para subir y edificar la casa. Así es, está en la pantalla. Luego Dios, ¿qué hizo? De los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para reconstruir el templo a reconstruir el templo. Fíjate, todos necesitamos colaborar, cada uno según la posición que tengas, ¿verdad? En donde todos podemos entrar es en esa parte que tenemos el anhelo de adorar a Dios. No importa que no seas el gobernador, no importa que no tengas un puesto, un nombramiento, realmente tú eres una persona como líder, como individuo, tienes influencia, tienes capacidad, tienes dones, tienes creatividad, tienes algo que contribuir para que el reino de Dios se extienda. Verso 6: todos los vecinos colaboraron, dando objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos. Además, o sea, la gente que no iba a regresar, que estaban cómodos allá en Babilonia, dijeron: pero aquí van mi aportación. ¿Sí? ¿Te fijas? No había recursos y Dios está proveyendo. Una vez más, los recursos nunca son el problema. El problema está
en el corazón. Corazón adormecido, corazón arrogante como el de Nabucodonosor, o un corazón entumecido que ya no es sensible, que ya no quiere dar. ¿Sí? Porque dijo el Señor Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Dios está despertando corazones para que vuelva a ver el fervor, vuelva a ver la disposición a honrarlo y bendecirlo con todo lo que somos. Fíjate cómo ellos lo hicieron voluntariamente. Y menciona, ¿verdad? Regresa el versículo, por favor, porque ahí es la palabra final. Ese versículo, por favor, otra vez. ¿Todas las ofrendas qué? ¿Ofrendas qué? Siempre ha sido así. Le amamos, le servimos, le seguimos, contribuimos voluntariamente. En reconocimiento, como Ciro dijo, de que el que me ha dado el tener el dominio, el éxito es Dios, y además me puso en mi corazón esto de construir casa a su nombre, casa allá en Jerusalén. Entonces ellos ofrecieron voluntariamente porque hubo un despertar, ofrecieron voluntariamente. En Esdras, regresemos al capítulo 2, versos 68 y 69, por favor. Esdras 2, 68 y 69 habla cómo también hubo una contribución de todas las personas voluntariamente. 2, 68, por favor. Este no lo tengo aquí, quiero esperar que lo proyecten para leerlo. Esdras 2, 68 menciona pues que ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios, pero hay otros detalles ahí que quisiera que leyéramos, que nos van a dar mucha instrucción. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de las familias entregaron, ¿qué cosa? Para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Siguiente. Y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61,000 monedas de oro, 300,000 kilos de plantas, 100 túnicas para los sacerdotes. Es decir, ahí cada uno dio lo que pudo. Pues no, Dios no es injusto y no te va a exigir o pedir lo que no puedes. Es voluntario y es según, ¿verdad?, lo que Dios nos haya prosperado. Entonces, el verso 2 del capítulo 3 habla que lo primerito que levantaron fue el altar, fue la adoración, fue la alabanza, fue la gratitud, fue la oración. Eso es lo básico en la vida de un creyente, la adoración, el reconocer quién es Dios y darle alabanza, darle gloria con nuestras palabras. Ahora, vayamos al capítulo 6, verso 8, desde el verso 6, donde vemos una vez más la provisión de Dios. Y lo repito, nunca los recursos son el problema, nunca, ¿verdad?, se va a parar la obra de Dios porque no hay recursos. Si alguien no quiere dar, Dios va a tocar a otros que lo hagan, ¿sí? Pero siempre va a haber gente tocada por el poder de Dios. Estoy leyendo Esdras capítulo 6, verso 6. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Darío sigue después de Ciro, y durante Ciro se inicia la construcción, pero hay oposición, se detuvo la obra por un tiempo, y luego ya pidieron a Darío que él que decía que si esa obra iba a continuar o qué. Darío hace una investigación y manda esta orden. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse lejos de allí, o sea, no estén estorbando. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se construya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, fíjate, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar. Se estaban oponiendo y estorbando, y ahora tenían la orden de su monarca que deberían ¿qué? Ayudar. Así es. Dios es bueno. Amén. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra. ¿Cuánto? El costo total de la obra. Fíjense
Qué grande es el Señor. Una vez más, yo quisiera que te fueras tú aquí con la confianza plena de que Dios está proveyendo para tus necesidades y que el requisito es nada más que tu enfoque esté en Dios, tu corazón esté en su obra, tu corazón esté en su pueblo, en su iglesia. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora. Ahora, ni siquiera era con dinero de ellos, con los impuestos que se recauden de la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Verso 9: denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo. Y sin falta, provéanles toda la sal y todo el trigo y el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables a Dios del cielo y orar por el bienestar del rey de Dios. Él sabía el poder de la oración. ¿Y tú? ¿Y tú? Amén, por eso oramos, ¿verdad? El mismo rey estuvo, pero el punto aquí quiero enfatizar mucho es la provisión de Dios de otro rey pagano. Primero fue Ciro, ahora es Darío, y ahí está diciendo: de los impuestos, denle todo lo que necesiten. El costo total de la construcción va a salir del erario, va a salir de los impuestos del rey Darío, de ese imperio. Qué grande es el Señor. ¿No les da fe, confianza? Los recursos los va a poner Dios, porque Él es el que está construyendo la iglesia. Su obra no se va a parar. Así es. Entonces, para cerrar, vemos pues que el problema no es el dinero, el problema son las prioridades, es el orden, es la administración, es la fe, es la obediencia. Si tenemos fe, si somos obedientes, Dios abre las ventanas de los cielos según su promesa y derrama bendición hasta que sobra y abunda. ¿Cuántas veces has dicho: bueno, cuando tenga más voy a dar? Dice Dios: el que es infiel en lo poquito, también en lo mucho va a ser infiel. Entonces no te engañes, porque tu corazón no está en Dios. Pero si tu corazón está en Dios, de lo poquito vas a dar poquito, pero vas a dar, como una semilla que va a germinar y va a producir. ¿Sí? Eso habla de que eres un buen administrador. Entonces Dios te ve que eres buen administrador, te confía más, te da más. Así es, porque donde está el corazón, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Así es. Entonces damos cuando entendemos que Dios es la fuente de toda bendición. Damos cuando podemos ver que hasta aquí Él nos ha sostenido, ¿verdad? Y que tenemos manos abiertas. Mira lo que dice Ageo capítulo 2 verso 19. Ahora les doy esta promesa: cuando la semilla aún está en el granero, es decir, todavía no la siembran. ¿La semilla para qué es? Para sembrar, ¿verdad? Y luego viene la cosecha. Todavía no han cosechado su grano, pues si ni siquiera lo han sembrado. Ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. O sea, todo, ¿verdad? Lo que tienen ahí no era temporada de cosechar ningún fruto. ¿Estás leyendo conmigo en la pantalla? Sin embargo, dilo conmigo: sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Aleluya. Amén. Más claro no puede hablar Dios. Ahora, por favor, el verso 18, porque el antecedente es: consideren este día, hasta decía una fecha en aquel tiempo, 18 de diciembre. Bueno, hoy es 8 de febrero 2026. Cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. ¿Sí? O sea, apenas echaron el cimiento. El cimiento ni se ve. El cimiento hay que excavar, hay que poner ahí, pero era la piedra fundamental, era el paso de fe, era la muestra de obediencia, era la dependencia de Dios. Y dijo Dios: ah, caray, ya sí me creyeron, dieron un paso, es muy chiquito, pero dieron un paso en la dirección correcta. ¿Sí?
Es una muestra de su fe, es una muestra de su obediencia. A raíz de eso, aunque Dios ya tenía los planes, como ya ustedes me creyeron y dieron el primer paso, ahora viene el verso 9, ¿sí? Todavía ni siquiera siembran, no es tiempo de cosechar ningún fruto, pero desde hoy los bendeciré. Desde hoy ya les doy la alegría. Ya pueden regocijarse en ver esta construcción terminada. Ya puedes regocijarte de ver tu empresa progresando. Ya ves, ya puedes darle gracias porque estás teniendo mucha salud y mucho bienestar. Aleluya. La decisión, ¿verdad?, de caminar en fe y en obediencia trae las bendiciones de Dios. Dios va a terminar lo que ha iniciado, y aquí estas promesas son para ti, son para mí en este día. ¿Cuántos las pueden creer? Entonces, ¿cuál es el principio que vemos aquí? Poner a Dios primero. Creer sus promesas, creer en su fidelidad, vivir con las manos abiertas, sobre todo con esa confianza plena en Él, porque estaban construyendo algo más grande que sus casas, era la casa de Dios. Estaban construyendo algo eterno, era hacer posible que Dios fuese conocido y que otros también fueran bendecidos a través de lo que ellos estaban trayendo. Entonces, Dios nos permita, para ir cerrando este tema, este día de hoy, tomar la decisión de vivir con las manos abiertas y centrar nuestra atención en lo espiritual, en lo eterno. Buscar primeramente su reino y su justicia, y que haya acciones que demuestren esa fe, esa decisión, ¿sí? Concretamente en que separes un tiempo para estar en su presencia todos los días, en adoración, en alabanza. Lo primero que reconstruyeron, recuerda, fue el altar. Ese momento de adoración, ese momento de alabanza, de comunión con Dios. Pero luego también, ¿verdad?, que nuestra vida gire en torno a darle a Dios gloria, y que en forma práctica tú separes de tus ingresos una porción para contribuir para la obra en la casa donde Dios te ha plantado. Dios te plantó en esta casa para que florezcas, para que crezcas, para que fructifiques. Y la bendición está sobre ti si damos el primer paso. Así es. Vean lo que dice Proverbios 3, verso 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces llenarás tus graneros. Dice, pues yo no soy agricultor, no tengo granero. Ah, pero ¿tienes cuenta en el banco? ¿O el colchón grande para que lo llenes? No, y se puede incendiar, ¿verdad? No, la verdad habla de prosperidad, de bendición. Amén. Entonces no es solamente dar por dar, sino unirnos a la visión de Dios. Así es. No solamente de dar porque, ay, pastor, ya tanto. No es por obligación, no es por necesidad, es porque Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Estamos conscientes que Dios ha tocado nuestro corazón, ha despertado nuestro corazón para colaborar con Él. Dios nos llama a colaborar con Él, y Él quiere, ¿verdad?, que tú y yo tengamos la alegría, el gozo de que otras personas también tengan la bendición de tener la prosperidad que Él nos da, porque es su bendición la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, ya hemos leído Corintios 9, 7, donde nos habla que cada uno puede dar, cada uno según lo que Dios los ha prosperado, ¿verdad? Y también dice Lucas 6:38, den y recibirán. Lo que den se les devolverá por completo. Medida buena y remecida dará Dios en sus corazones. Así es. Entonces Dios permita que podamos desarrollar esta confianza. Podemos leer una porción más y cerramos. Bueno, me quedan dos. Esdras capítulo 6, verso 14. Que tú y yo podemos confiar en la provisión como ellos pudieron confiar. Dice, así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. Estaba Zorobabel, estaba Josadac, pero también estaban los profetas anunciando la palabra y fueron animados. Y esa es mi intención con este sermón, esta predicación, animarte. Que permitas que el corazón
Que Dios toque tu corazón, que Dios te dé el entusiasmo y no se quede solamente en una emoción o en algo, decir sí, estás bien, es cierto, sino que manos a la obra. Así es, que se vea en acciones. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Fíjate, aquí menciona 3 reyes paganos que Dios tocó sus corazones para llevar a cabo su proyecto. Tú y yo somos creyentes, somos del pueblo de Dios. Si Dios pudo tocar a Ciro, a Darío, a Artajerjes, ¿cómo no ha de tocar nuestros corazones? Así es, para que podamos terminar la obra que Dios nos ha encomendado. Dice Deuteronomio 28:12, el Señor abrirá los cielos, el depósito de su abundancia, para enviar lluvia a su tierra cuando sea necesario y para bendecir todo el trabajo de sus manos. Es decir, no eres agricultor, pero el trabajo de tus manos va a ser bendecido, va a ser prosperado cuando tu corazón esté en lo eterno, en lo celestial. Que tú y yo podamos confiar en Dios. Ese es el punto. Jesús fue muy claro, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Nuestra dependencia no es de la empresa, no es del negocio. Sí hay que administrarlo, sí hay que aprender, hay que tener nuevas habilidades, hay que ser diligente, hay que despertar temprano. Sí, todo eso, ¿verdad? Pero reconocer que Dios es el que nos da la energía, la creatividad para hacer las cosas que hasta aquí hemos hecho. Puestos de pie, por favor. Quisiera que pasara el grupo de alabanza y cantemos ese himno que cantamos al final, que habla precisamente de esta decisión de dar a Dios lo mejor. Esa estrofa que cantamos está sacada de aquel momento cuando David quiere comprar una parcela para construir la casa de Dios, el altar. Y Arauna, el dueño de la parcela, dice: no, rey, yo te la regalo. Si es para Dios, yo la regalo. Dice David: yo no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Yo puedo pagarlo, quiero pagarlo, porque yo no voy a dar lo tuyo. Tú da lo tuyo, pero yo quiero dar aquello que me cueste. Fíjate, lo que tú hagas hoy, me espera un poquito, lo que tú des hoy no solamente es para que la iglesia desarrolle hoy, sino que va a ser un antecedente, una inspiración para las generaciones futuras. Mira lo que dice Corintios, 2 Corintios 8, verso 1 al 5. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad, ¿quién? Dios ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. O sea, Dios ha usado esta iglesia para bendecir otras iglesias, otras personas. En los momentos que teníamos pues abundancia, podemos llamarlo, pero creo que estamos en un punto donde podemos volver a hacer lo que Dios quiere que hacemos. No solamente suplir lo local, sino tener para bendecir misioneros y otras congregaciones. Esta iglesia, las de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones. Es decir, no era una iglesia como la de casa de oración, sino que estaban siendo probadas con aflicciones. Además, son muy pobres. Quisiera que lo proyectara para que lo lean conmigo. Es segunda de los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 5. Entonces tenían pruebas, tenían aflicciones y además eran no solo pobres, sino muy pobres, pero a la vez rebosaban de abundante alegría. Fíjate lo que es tener un corazón para Dios y saber que nuestra misión aquí es bendecir, y que a pesar de las pruebas y de las limitaciones podemos tener alegría. La cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún
mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Verso 4. No suplicaron. Es decir, Pablo dijo, ustedes no tienen que dar, ustedes no den, ustedes están muy pobres, ustedes están pasando muchas dificultades, pero ellos les estuvieron suplicando una y otra vez, 2, 3, no sé cuántas, que les permitieran el privilegio de participar de la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso, ¿cuál fue? Entregarse ellos mismos al Señor. No sé cuántos aquí entregaron su corazón al Señor. No sé si fue ayer o hace 5, hace 30, 40 años, pero es lo que Dios ha pedido siempre. Dame, hijo mío, tu corazón. Y si no lo habías dado, ese es tu día. Ese es el día que des el primer paso, entregar tu corazón a Dios. Y lo demás ya es realmente secundario. Ahora, fíjate, lee conmigo el versículo. Su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. O sea que no puedes estar desconectado de una iglesia, de un cuerpo local, de un cuerpo literal. Hay una comunidad, la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces te entregas a Dios, pero también sirves a tu iglesia donde Dios te plantó. Contribuyes con la visión de esa congregación. Y eso da gloria a Dios y eso bendice a otras personas.